Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que, de verdad, una vez que lo lees, es como si te dieran unas gafas nuevas para ver el mundo. Sí, te cambia la perspectiva. Hablamos de Influencia de Robert Cialdini y nuestro objetivo hoy es desentrañar por qué decimos sí tan a menudo, incluso cuando en el fondo no queremos. Es que es la gran pregunta. Totalmente. Y lo más curioso es de dónde le viene la idea al autor. Cialdini confiesa que él siempre fue, y lo cito textualmente, un tonto. Un blanco fácil, vamos. Exacto. Una presa para cualquier vendedor, para recaudadores de fondos. Y esa frustración le llevó a investigar la persuasión de una forma, bueno, bastante radical. Sí, porque no se quedó en el laboratorio. ¿Qué va? Se pasó 3 años infiltrado. Se metió en equipos de venta de coches, en ONGs, en agencias de publicidad, para aprender los trucos desde dentro. Y el gran hallazgo fue que, detrás de miles de tácticas diferentes, la mayoría se basan en 7 principios psicológicos que son universales. Él los llama armas de influencia. Justo. Hablamos de reciprocidad, simpatía, aprobación social, autoridad, escasez, compromiso y coherencia, y uno que añadió más tarde, la unidad. Y lo que dices es clave, que estos principios activan en nosotros una respuesta casi automática. Sí, es como un atajo mental, un resorte que nos lleva a sentir sin casi pensarlo, como si alguien pulsara un interruptor en nuestro cerebro. ¿Un interruptor? Me encanta esa idea. De hecho, para ilustrar eso del clic activación, Cialdini cuenta una anécdota que parece un chiste. La de la joyería, ¿verdad? Es buenísima. Esa misma. Una amiga suya, dueña de una joyería en Arizona, tenía unas joyas de turquesa que no se vendían ni a tiros. El típico problema de inventario que nos sale. Pues sí. Buena calidad, precio justo. Pero nada, ahí estaban, acumulando polvo. Ya. La noche antes de irse de viaje, desesperada, deja una nota a su empleada. Algo como: todo lo de esta vitrina, a precio X por 12. O sea, liquidarlo, aunque fuera perdiendo dinero. Exacto. Quería quitárselo de encima. Vuelve a los pocos días y la vitrina está vacía. Se había vendido todo. Vaya. Pero la sorpresa de verdad llega cuando descubre que la empleada leyó mal la nota. En vez de 12, entendió un 2. No me digas. Vendió toda la partida al doble de su precio original. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Por qué la gente se lanzó a comprar algo que antes ignoraba, solo porque era muchísimo más caro? Es que es una demostración perfecta de un atajo mental que usamos sin parar, el estereotipo caro igual bueno. Claro. En un mundo tan complejo es imposible analizar cada detalle de cada decisión que tomamos. Así que pues, aplicamos reglas generales, lo que en psicología se llaman heurísticos. Y en este caso la regla era: Pues para esos turistas, que no eran expertos en joyas, la regla más simple era: si esto cuesta más, debe ser de mejor calidad. Clic, se activó la compra. es casi un instinto. De hecho, Cialdini lo compara con algo casi animal. ¿Cómo que animal? Hay un estudio muy famoso con pavas. Una pava madre solo activa su instinto maternal cuando oye el piar de sus polluelos. Es el único estímulo. Solo el sonido. Solo eso. Unos científicos grabaron ese sonido y lo metieron en una mofeta disecada, que es su enemigo natural. Y el resultado fue asombroso. La pava no solo no atacó a la mofeta, sino que la acogió bajo sus alas, como si fuera una cría. Vaya, el sonido piar era el clic que anulaba todo lo demás. Exacto. Un momento. ¿Me estás diciendo que nuestro cerebro puede ser así de vago? ¿Que una simple palabra puede funcionar como ese piar? A veces, sí. Hay un experimento ya clásico de la psicóloga Ellen Langer. En una cola para usar una fotocopiadora, un investigador pedía permiso para colarse. Vale. Si decía, perdonen, ¿puedo usar la fotocopiadora?, un 60% le dejaba pasar. Normal. Si añadía una razón lógica, como porque tengo prisa, el éxito subía al 94%. Hasta aquí, todo lógico. Claro, una buena razón lo justifica. Pero aquí viene lo bueno. En la tercera prueba, la petición era, perdone, ¿puedo usar la fotocopiadora? Porque tengo que hacer fotocopias. Pero si eso es una obviedad, ¿no es una razón? Es una estupidez, sí, y aún así, el 93% de la gente le dejó pasar. No puede ser. La palabra ¿por qué? Fue el interruptor. Nuestro cerebro oyó la estructura de una petición con justificación y se desconectó. Asumió que era válida sin analizarla. Clic, activación. Entendido. Es un mecanismo para ahorrar energía mental. Y uno de los más potentes, el primero que mencionabas, es la reciprocidad. Uf, ese es potentísimo. Esa sensación de que si alguien te hace un favor, le debes una.
Es una de las reglas sociales más arraigadas que existen. El psicólogo Dennis Regan lo demostró con un experimento muy ingenioso. A ver. Un participante, que en realidad era cómplice del estudio, le hacía un pequeño favor inesperado a otro. En un descanso le traía una Coca-Cola. Un gesto sin importancia aparente. Pero que lo cambiaba todo, imagino. Por completo. Al final del estudio, el cómplice le pedía al otro participante si le podía comprar unas papeletas para una rifa. Y claro, Los que habían recibido la Coca-Cola compraron el doble de papeletas que los que no habían recibido nada. el doble. Y lo más revelador, la regla funcionaba incluso si el tipo de la Coca-Cola les había caído fatal. La obligación de devolver el favor era más fuerte que la simpatía. Es decir, nos pueden poner en deuda sin que lo pidamos. Es un poco inquietante. Exacto. Ese es su poder. Funciona con favores no solicitados, nos pone en deuda con quien no hemos elegido y a menudo nos lleva a devolver un favor mucho mayor que el que recibimos. Solo para quitarnos de encima esa sensación. Solo para librarnos de esa incómoda sensación de deber algo. Confieso que tengo 3 cajas de galletas de exploradores en mi despensa por una variante de esto. La técnica del rechazo y retirada. Ah, esa es una jugada maestra. Cialdini lo cuenta con un Boy Scout que intenta venderle entradas de $5 para un evento. Él se niega. Y entonces el niño le dice, bueno, querría entonces comprar una de nuestras chocolatinas por solo $1. Y picó, claro. Piqué. Picó él. Yo también habría picado. Cialdini, que ni quería chocolatinas, acabó comprando 2. Es que es una táctica brillante. Al rebajar su petición de $5 a 1, el niño te está haciendo una concesión. Ya. Y la regla de la reciprocidad te presiona a ti para hacer otra concesión. Pasar del no inicial al sí. Es un baile. Y te sientes bien porque crees que has negociado un buen trato. Exacto. Ese es el efecto secundario. La persona se siente más responsable y más satisfecha con el acuerdo final, porque siente que ha participado activamente. Esa sensación de deuda es potentísima. Pero a veces no hace falta ni que nos den algo. Basta con que alguien nos caiga bien para que bajemos la guardia. Y ahí entramos en el principio de la simpatía. El principio es muy simple. Es mucho más fácil decir que sí a la gente que conocemos y que nos gusta. El modelo de negocio de Tupperware, por ejemplo. Se basa enteramente en eso. No te vende un desconocido, te vende tu amiga, la anfitriona de la fiesta. Decir que no a la compra es casi como rechazarla a ella. Ahora que lo dices, caigo en la cuenta de por qué siempre acababa comprando algo en esas reuniones, aunque no lo necesitara. La presión no era del producto, era de mi amiga. Me sentía fatal por decirle que no. Y los profesionales de la persuasión lo saben, y buscan activamente puntos para generar esa simpatía, claro. ¿Cuáles son los más comunes? Pues Cialdini identifica varios. El atractivo físico es uno. Por el efecto halo, que nos hace asociar belleza con bondad o inteligencia. La semejanza también, ¿no? Nos fiamos más de quien se parece a nosotros. Totalmente. En cómo viste, en sus opiniones, en su origen. Otros son los elogios. Nos desarman. Completamente. La cooperación, sentir que trabajamos en el mismo equipo. Y finalmente, la asociación. Vincularse a cosas que ya nos gustan. Por eso hay famosos en los anuncios, o porque un aficionado al fútbol dice «hemos ganado» cuando su equipo vence. Exacto. Se apropia de ese sentimiento positivo por asociación. Claro, y esa idea de seguir lo que hacen otros nos lleva directos a otro principio, la aprobación social. La idea de que si mucha gente hace algo, debe de ser lo correcto. Es el motor de gran parte de nuestra sociedad. Para decidir qué pensar, qué comprar o cómo actuar, miramos a los demás. Si un restaurante está lleno, asumimos que es bueno. Si un libro es un éxito de ventas, le damos una oportunidad sin pensarlo mucho. Y eso hoy en día es el corazón de Internet. Las 4.000 reseñas en Amazon, el vídeo con millones de visualizaciones, todo es una señal de aprobación social. Exactamente. Y funciona mejor en dos situaciones. Primero, la incertidumbre. Cuando no estamos seguros, la conducta de la masa se convierte en nuestra guía. Y segundo, La semejanza. eso es. Tendemos a imitar sobre todo a la gente que percibimos como similar a nosotros. Por eso el testimonio de «un cliente como tú» es tan eficaz en publicidad. Vale, pero a veces no seguimos a la masa sino una sola persona. Simplemente porque lleva una bata blanca o un uniforme. Ahí entra la autoridad. Sin duda. Estamos educados desde pequeños para obedecer a las figuras de autoridad. Padres, maestros, médicos. El problema es cuando no es una autoridad real. Ese es el quid de la cuestión. Respondemos a los símbolos de autoridad, no necesariamente a la autoridad en sí. Un título como doctor,
una vestimenta como un uniforme o un traje caro. O incluso un coche de lujo. Exacto. Pueden activar nuestra obediencia automática sin que cuestionemos nada. Esto me recuerda al famoso y terrorífico experimento de Milgram, El de las descargas eléctricas, sí. donde la gente aplicaba descargas que creían dolorosísimas a otras personas solo porque un científico con bata blanca se lo ordenaba. Es el ejemplo más extremo. Demuestra que una figura de autoridad puede anular nuestro propio juicio moral. En la vida cotidiana es más sutil, pero constante. Aceptamos el diagnóstico de un médico sin más. O seguimos el consejo financiero de alguien simplemente porque viste un traje caro y habla con seguridad. Y en el mundo digital, un simple tic de verificación azul en una red social funciona casi como esa bata, ¿no? Confiere una credibilidad instantánea. Es un símbolo de autoridad moderno y muy, muy potente. Y si esa figura de autoridad nos dice que algo se va a acabar, que es una oportunidad única, la combinación es casi irresistible. Y ahí conectamos con el principio de la escasez. El miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, Totalmente. la idea de que podemos perder algo, nos motiva mucho más que la idea de ganar algo de igual valor. Cuando un producto parece limitado, de repente lo deseamos más. Es una reacción visceral. Sí, sentimos que nuestra libertad de poder tenerlo está amenazada y reaccionamos queriéndolo con más fuerza. Esto es el pan de cada día del comercio electrónico. Solo quedan 3 en stock. La oferta termina en 10 minutos. Edición limitada. Crean una urgencia completamente artificial. Y funciona a la perfección. No solo deseamos más el objeto, sino que tendemos a pensar que es de mejor calidad. Si es tan difícil de conseguir, será por algo. Exacto. Es una competición y el premio es ese producto escaso. Vale, nos quedan 2 principios. Y el siguiente me parece uno de los más profundos. El compromiso y la coherencia. Nuestro deseo casi obsesivo de ser y parecer consistentes con lo que ya hemos hecho o dicho. Cialdini lo ilustra con los apostadores de carreras de caballos, que me parece un ejemplo genial. Es perfecto. Se ha medido su nivel de confianza y se sienten mucho más seguros de la victoria de su caballo justo después de haber puesto el dinero que un instante antes. Pero si no ha cambiado nada, el caballo es el mismo. Nada ha cambiado salvo su compromiso. Una vez que hemos tomado una decisión, nos autoconvencemos de que es la correcta para no parecer incoherentes. O sea, que el simple acto de apostar cambia tu percepción de la realidad. Es potentísimo. Lo es. Y la clave es conseguir un compromiso inicial, aunque sea pequeño. Una vez que alguien da un pequeño paso en una dirección, sentirá una presión interna y externa para seguir en esa misma línea. Y hay compromisos que funcionan mejor que otros. Sí, los más fuertes son los que son activos, es decir, implican hacer algo, que son públicos porque nos comprometen ante los demás, que requieren esfuerzo y sobre todo que se perciben como una elección interna voluntaria. Ah, y de ahí surge la clásica táctica de pie en la puerta, ¿no? Precisamente. La de firme esta petición inofensiva que luego se convierte en done dinero a nuestra causa. Exactamente. Se empieza con una petición tan pequeña que es casi imposible de rechazar. Eso establece un compromiso. Has firmado, así que te has posicionado como alguien a quien le importa esa causa. Y la siguiente petición ya es más difícil de rechazar. Mucho más, porque hacerlo sería incoherente con la imagen que acabas de crear de ti misma. Hemos cubierto casi todas las armas de influencia. Si lo entiendo bien, la idea central es que nuestro cerebro, para sobrevivir en este mundo tan complejo, ha desarrollado estos atajos. Sí, no son buenos ni malos en sí mismos. Son solo herramientas que nos ayudan a decidir rápido. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues mira, la reflexión final no es que debamos dejar de usar estos atajos. Sería imposible y agotador. El verdadero peligro son quienes los explotan de forma deshonesta. Los que crean pruebas falsas para activar nuestras respuestas. Exacto. Piensa en las reseñas falsas que simulan aprobación social, o en los contadores de tiempo fraudulentos que crean una escasez ficticia, o en las risas enlatadas en la tele que nos dicen cuándo algo es gracioso. Que te manipulan la percepción. Eso es. La defensa no es volverse una persona cínica, sino estar informada. Aprender a reconocer cuándo la información que activa nuestros atajos es genuina y cuándo es simplemente un engaño. Desarrollar una especie de detector de manipulación. Me gusta. Y para cerrar, me gustaría lanzar una idea que el propio Cialdini añadió años después a su teoría. Es el 7º principio. ¿La unidad? La unidad. El nosotros. Sí. Se refiere a la identidad compartida,
a la sensación de que alguien es uno de los nuestros, ya sea por familia, nacionalidad, religión o incluso por ser del mismo equipo de fútbol. Es un vínculo que va más allá de la simple simpatía. Mucho más. Es la sensación de pertenecer a la misma tribu. Y cuando alguien de nuestra tribu nos pide algo, la respuesta sí es casi un acto reflejo de lealtad. Es un factor de influencia increíblemente poderoso, sí. Y aquí va la pregunta final para quien nos escucha. En un mundo donde las identidades de grupos son cada vez más importantes y a menudo más polarizadas, ¿hasta qué punto nuestras decisiones están siendo moldeadas no por la lógica de un argumento, sino simplemente porque la persona que lo emite pertenece a nuestro grupo? ¿Se ha convertido la unidad en el arma de influencia más poderosa y quizá más invisible de nuestra era?